¿Y si te dijera que el Titanic aún podría ver la luz del día? Durante más de un siglo, sus restos han permanecido en las profundidades del Atlántico. Desde globos gigantes hasta técnicas revolucionarias con nitrógeno líquido, hoy exploramos las ideas más audaces para rescatar al Titanic de su tumba acuática. Número 10. El RMS Titanic. Yace en el fondo del océano, a más de 3.800 metros bajo la superficie del gélido Atlántico Norte. Este legendario transatlántico encontró su trágico destino el 15 de abril de 1912, al colisionar con un iceberg y hundirse en su viaje inaugural, llevándose consigo a más de 1.500 almas a una tumba marina. Ahora, más de un siglo después, el Titanic permanece perdido en la oscuridad de las profundidades. Pero, ¿y si pudiéramos rescatar a este majestuoso barco de su lugar de descanso y devolverlo a la superficie una vez más? Una ambiciosa propuesta para lograr esta hazaña implica el uso de tanques de flotabilidad. La fijación de grandes contenedores llenos de aire, llamados tanques de flotabilidad, al casco del naufragio podría proporcionar suficiente fuerza ascendente para elevar el Titanic del lecho marino. Este método parece sencillo en teoría, pero enfrenta enormes desafíos en la práctica. La magnitud del Titanic plantea el primer obstáculo. Con 267 metros de largo y un peso de más de 46 toneladas, el Titanic era el objeto móvil artificial más grande del mundo en el momento de su botadura. Levantar algo tan masivo desde más de 4 kilómetros de profundidad es un desafío de ingeniería sin precedentes. Se necesitarían tanques de flotabilidad especializados, construidos a medida, para soportar la inmensa presión a esa profundidad. Se estima que su precio ronda las 5.500 libras por pulgada cuadrada. Eso es más del doble de la presión en un neumático de coche promedio. Los tanques tendrían que forjarse con materiales increíblemente resistentes y someterse a rigurosas pruebas antes de ser desplegados en el lugar del naufragio. Incluso el aire bombeado a los tanques tendría que comprimirse a altas presiones para evitar la implosión. Distribuir la flotabilidad uniformemente en todo el lugar del naufragio es otro desafío fundamental. El Titanic ya no es una sola pieza sólida. Se partió en dos antes de hundirse. Sus secciones de proa y popa se encuentran a unos 600 metros de distancia en el lecho marino. Se necesitaría un análisis minucioso para determinar la cantidad de tanques necesarios y dónde colocarlos para elevar ambas secciones simultáneamente. De lo contrario, las fuerzas de elevación desiguales podrían deformar o romper aún más el ya frágil pecio. Llevar esos tanques a los lugares precisos necesarios y fijarlos de forma segura a los restos requiere su propio conjunto de tecnologías avanzadas. Vehículos submarinos operados a distancia serían esenciales para colocar cada tanque, mientras que buzos técnicos tendrían que atornillarlos al casco del Titanic. Y cada fase de la operación debe supervisarse de cerca. Si tan solo un tanque se desprende, podría desequilibrar todo el sistema de elevación. Incluso una vez fijado, los volúmenes de aire comprimido necesarios son abrumadores. Desplazar miles de toneladas de agua requerirá bombear grandes cantidades de aire a los tanques. Esto requiere grandes buques de apoyo de superficie para suministrar el aire comprimido y una serie de tuberías y bombas resistentes que van desde los buques de superficie hasta los tanques. Monitorear este complejo sistema desde más de 3.800 metros de altura sería otro desafío. Número 9. Congelación con nitrógeno líquido. El hielo fue la causa de la caída del Titanic. ¿Puede el hielo ser la solución para recuperar sus restos? Por muy ambicioso que parezca, se han propuesto propuestas como el uso de nitrógeno líquido para congelar y encapsular completamente los restos del Titanic, permitiendo su recuperación como un solo bloque congelado. Sin embargo, generar una potencia de congelación extrema plantea enormes barreras técnicas. El concepto en sí mismo parece engañosamente simple. Primero, se crea una malla metálica alrededor de los restos para contenerlos, protegiendo la delicada estructura de cualquier daño potencial durante el proceso de congelación. Luego, se bombea suficiente nitrógeno líquido hasta el lugar del naufragio para congelar rápidamente toda el agua alrededor del Titanic. Esta congelación instantánea convierte el barco en un bloque sólido de hielo que flota hacia arriba como una unidad cohesiva. Sin embargo, la realidad de lograr esto en la práctica es mucho más compleja. La enorme cantidad de nitrógeno líquido necesario es abrumadora.
Congelar un yacimiento de más de 300 metros de ancho y que contiene un buque de 46 toneladas requeriría enormes cantidades de nitrógeno licuado. Crear una malla metálica alrededor del pecio presenta sus propios desafíos, como la alteración del delicado ecosistema y la experiencia de ingeniería necesaria para construir una barrera alrededor de un objeto tan masivo y frágil. Es una hazaña nunca antes lograda. Transportar estas enormes cantidades a 3.800 metros de profundidad es el primer desafío. Se necesitarían cientos de camiones cisterna aislados en la superficie solo para proporcionar suficiente nitrógeno líquido. Se necesitan bombas criogénicas gigantes y kilómetros de tuberías especializadas para impulsar el fluido gélido hacia abajo de forma controlada y distribuirlo por el pecio. Instalar una infraestructura de congelación tan vasta en el lecho marino es una tarea enorme en sí misma. Una vez en el lugar, las temperaturas cercanas al punto de congelación y las intensas presiones presentes a esa profundidad extrema plantean problemas adicionales. Mantener el nitrógeno líquido en estado líquido mientras se bombea al fondo del pozo es fundamental para que absorba calor e induzca la congelación, evitando que se convierta rápidamente en gas al descargarse a más de 2500 psi. La presión requiere boquillas, válvulas y controles de flujo diseñados a medida para regular la exposición del fluido criogénico a las condiciones ambientales. El aislamiento térmico natural del océano también impide la congelación rápida. El agua de mar, por sí misma, posee una alta masa térmica y conductividad, lo que le permite absorber una enorme cantidad de energía antes de que su temperatura baje, generando así suficiente potencia de refrigeración concentrada para contrarrestar este calor. El efecto sumidero desafía incluso los límites de la tecnología criogénica. Los sedimentos congelados del fondo marino también podrían dificultar la distribución de la congelación en el lugar del naufragio. Por lo tanto, es vital supervisar y ajustar dinámicamente el proceso de inyección en una vasta área y volumen que se encuentra en la oscuridad a miles de metros de profundidad. Si bien es teóricamente posible, suministrar una potencia de refrigeración tan enorme a casi 5 kilómetros de profundidad bajo el océano aislante presenta barreras tecnológicas y logísticas tan grandes como las del propio Titanic. Este método de congelación, literalmente una aventura alucinante, permanece por ahora confinado al ámbito de la ficción, pero cautiva la imaginación con su visión de elevar el legendario transatlántico en un enorme bloque de hielo. Número 8. Elevación con imanes. ¿Qué efecto tiene un imán potente sobre el hierro? Lo atrae. ¿Y si pudiéramos usar el magnetismo para elevar partes del naufragio del Titanic? Al unir potentes electroimanes a los materiales ferrosos del casco del Titanic, se podría elevar del fondo mediante fuerza magnética. Este método futurista ofrece una forma sin contacto de recuperar piezas del transatlántico en desintegración. Sin embargo, las realidades de su implementación, especialmente en profundidades oceánicas extremas, reducen considerablemente su viabilidad. La premisa básica se centra en el uso de grandes electroimanes de salvamento para adherirse y tirar hacia arriba de los componentes de hierro y acero del naufragio, como las placas del casco y la estructura. Estos electroimanes reforzados con agua generan potentes campos magnéticos al circular por ellos una corriente eléctrica. En teoría, la fuerza de atracción magnética podría proporcionar suficiente sustentación para levantar algunos fragmentos del naufragio, a pesar de su tamaño y peso. Sin embargo, ahí reside la primera barrera técnica: generar imanes con la fuerza bruta suficiente para levantar físicamente fragmentos de varias toneladas de un naufragio desde miles de metros de profundidad. Las extremas presiones del agua y las superficies corroídas y picadas requieren imanes con intensidades de campo desorbitadas y un consumo de energía masivo. Su cableado eléctrico también debe estar superreforzado para evitar roturas al elevarse a máxima potencia. Además, los imanes deben poder sujetarse selectivamente y soltarse rápidamente. Agarrar aleatoriamente fragmentos de la estructura deteriorada del Titanic podría dañar los frágiles restos o enredar el cableado en el campo de escombros. Los sistemas de control de imanes deben permitir un desprendimiento y reinstalación precisos,
incluso al sostener los pesados restos boca abajo en total oscuridad. Este grado de control preciso a profundidades oceánicas extremas plantea sus propios desafíos. También existen riesgos específicos al levantar naufragios reales. La integridad estructural del Titanic está gravemente comprometida tras un siglo en el fondo marino. Las tensiones de elevación magnética podrían causar corrosión involuntaria, fracturas o incluso el desprendimiento de remaches y el colapso de placas. El desplazamiento repentino o el colapso de los restos del naufragio durante la elevación también podrían romper el cableado y enterrar o enredar los electroimanes. Estos riesgos se intensifican a medida que se realiza la operación a mayor profundidad. El concepto de levantar quirúrgicamente piezas del naufragio del Titanic mediante fuerza magnética aplicada selectivamente es realmente convincente. Desafortunadamente, la imposibilidad de improvisar electroimanes de agua extremos, potentes pero lo suficientemente precisos como para levantar mecánicamente grandes masas de naufragios en desintegración desde miles de metros de profundidad, dificulta enormemente este método de salvamento futurista. Número 7. Levantar el naufragio en partes. Imagine un enorme quirófano submarino equipado con bisturíes y sierras robóticas con un control complejo. El paciente. El naufragio en descomposición del RMS Titanic. El objetivo era diseccionar meticulosamente el histórico transatlántico en segmentos y extraer cada sección de forma independiente. Sin embargo, la ejecución del corte extremadamente preciso necesario para seccionar el frágil pecio a profundidades extremas lleva este concepto de salvamento al límite. La premisa básica consiste en utilizar herramientas de corte avanzadas para dividir el Titanic en segmentos más manejables, que luego pueden extraerse individualmente a la superficie. En teoría, con este método de corte, el desafío pasa de extraer un pecio gigantesco a extraer una serie de trozos más pequeños. Sin embargo, este plan depende fundamentalmente de la capacidad de separar el barco con sumo cuidado. La lejanía y la profundidad del lugar son los primeros obstáculos. Todas las operaciones de corte deben realizarse robóticamente mediante máquinas conectadas o vehículos submarinos autónomos. Esto limita la capacidad de respuesta y el control físico, además de generar retrasos en la comunicación. La oscuridad total también complica las cosas. Cámaras externas iluminan el camino. Las propias herramientas de corte representan otro desafío. Deben cortar rápidamente acero grueso, pero también acceder rápidamente a zonas frágiles, sin causar daños. Probablemente se necesitaría una combinación de sistemas de corte especializados, incluyendo cizallas hidráulicas de gran tamaño, sierras de hilo de diamante, sopletes de plasma, cortadores abrasivos y más. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Quizás el mayor desafío sea elegir patrones de corte óptimos que seccionen el barco sin debilitarlo durante el proceso, ni colapsarlo por su propio peso. Los análisis estructurales requeridos rozan la complejidad extrema debido al deterioro y los escombros. La escasez de puntos de elevación seguros también limita la forma en que se pueden realizar los cortes y la separación de los trozos. En 1996, se intentó elevar una pequeña sección del casco del Titanic, pero fracasó. Una empresa de salvamento utilizó un sumergible para fijar globos de diésel a la pieza de 21 toneladas, que tenía 4 ojos de buey y una puerta. Los globos debían elevar la sección a la superficie, donde sería trasladada a un museo. La compañía planeó elevar el Titanic pieza por pieza durante varios años. Sin embargo, las líneas que sujetaban la sección se rompieron y cayó al fondo del océano. La operación costó $1,5 millones y fue un desastre. Número 6. Globos submarinos. ¿Qué pasaría si el Titanic pudiera elevarse no con tanques robustos, sino con un conjunto de globos gigantes y duraderos? Esta es la esencia de las propuestas para elevar los restos del naufragio utilizando globos submarinos o bolsas de elevación. Si bien son más flexibles que los tanques rígidos, desplegar suficientes globos para elevar un barco de 46 toneladas aún plantea enormes desafíos de coordinación. También conocidos como bolsas de elevación aérea, estos contenedores inflables están diseñados para proporcionar flotabilidad bajo el agua. Se utilizan a menudo para sacar a la superficie barcos hundidos, carga perdida u otros objetos grandes. El principio básico parece engañosamente simple.
Las bolsas se desinflan y se fijan en puntos estratégicos del objeto sumergido. Luego, se bombea aire a las bolsas de elevación desde arriba. A medida que se inflan, su flotabilidad aumenta y proporcionan fuerza de sustentación al objeto, elevándolo finalmente a la superficie. Sin embargo, adaptar este método al gigantesco Titanic es una cuestión completamente distinta. En primer lugar, el pecio se encuentra a 3.870 metros, una profundidad que ejerce una enorme presión. Las bolsas de elevación tendrían que fabricarse con materiales extremadamente duraderos y flexibles para evitar roturas. El Kevlar o los sintéticos reforzados con fibra de carbono podrían funcionar a esta profundidad. Las bolsas vienen en varios diseños, pero la mayoría se asemejan a almohadas gigantes, todas con un peso de miles de kilos. Deben incluir correas robustas para su fijación y válvulas que permitan bombear aire a distancia tras su despliegue. Se necesitarían cientos, si no miles, de estas bolsas para proporcionar la flotabilidad total suficiente para elevar el enorme casco. El transporte de las bolsas desinfladas al lugar del naufragio plantea obstáculos logísticos, dada la profundidad a la que se encuentran. Esto probablemente requeriría múltiples embarcaciones de apoyo, grúas de alta mar y vehículos submarinos operados a distancia. Colocar cuidadosamente cada bolsa y asegurarla a los restos sería una tarea ardua, que requeriría capacidades robóticas y de navegación avanzadas. Una vez fijadas, inflarlas en una secuencia controlada será crucial. Un inflado desigual podría desestabilizar los restos, torcerlos o incluso desgarrarlos debido a tensiones y fuerzas aplicadas en lugares inadecuados. Monitorear la elevación en tiempo real y ajustar las tasas de llenado de aire y las secuencias de cada bolsa requeriría un sistema de control complejo. Número 5. Explosión controlada. Algunos investigadores han propuesto un método bastante explosivo para recuperar los restos del Titanic: hacerlos estallar con dinamita. A primera vista, esto parece absurdo y destructivo, pero la teoría detrás del uso de explosiones cuidadosamente controladas es fragmentar el pecio en fragmentos más manejables para su elevación, minimizando al mismo tiempo la aniquilación total de la reliquia histórica. Sin embargo, ejecutar explosiones bien calibradas en un naufragio en desintegración a kilómetros de profundidad está plagado de incógnitas. La premisa básica consiste en colocar estratégicamente cargas explosivas en puntos predefinidos sobre los restos y sus alrededores. Al detonar estas cargas en una secuencia meticulosa, el Titanic podría fragmentarse en fragmentos más pequeños distribuidos por el campo de escombros. Estas secciones dispersas serían entonces lo suficientemente pequeñas como para ser elevadas individualmente o en grupos con mayor viabilidad. Por supuesto, los explosivos convencionales como el TNT y el RDX están descartados. El objetivo es la separación quirúrgica, no la destrucción total. Se necesitarían cargas huecas especializadas diseñadas a medida para dirigir y concentrar su fuerza explosiva con la máxima precisión. Las cargas deben ser lo suficientemente potentes como para romper placas de acero gruesas, pero sin pulverizar excesivamente la estructura circundante. Su colocación y secuencia de detonación requieren un modelado y análisis meticulosos para minimizar la destrucción accidental. Pequeños errores o debilidades imprevistas en el pecio podrían provocar desgarros o colapsos catastróficos debido a explosiones mal ubicadas, y el entorno submarino introduce efectos impredecibles en la propagación de las explosiones. Las ondas de choque se reflejan y reverberan de forma diferente en el agua, lo que aumenta el riesgo de daños. Ejecutar el plan a profundidades extremas multiplica los desafíos exponencialmente. Colocar cargas con precisión en un enorme campo de escombros submarinos exige una habilidad magistral y una tecnología excepcional que trasciende los límites, y monitorear las detonaciones en tiempo real es crucial, aunque sumamente difícil. Es necesario abortar la secuencia si surgen fallos imprevistos durante la operación, mientras que el uso de explosiones dirigidas para fragmentar cuidadosamente el Titanic y lograr un rescate fragmentado tiene cierto atractivo metódico. En teoría, las realidades de la implementación la convierten en una táctica arriesgada. Las variables que rodean la estabilidad del naufragio, la física de la explosión, la precisión en la colocación y la operación en aguas profundas podrían relegar para siempre el concepto de explosión controlada al ámbito de la teoría. Número 4.
Grúas sumergibles. El nuevo plan de los científicos para recuperar el Titanic lo cambia todo. Un proyecto conjunto de ingeniería busca devolver el Titanic a la superficie mediante una notable innovación tecnológica, la grúa sumergible. Esto no requeriría grúas marinas comunes, sino una nueva clase de gigantes de aguas profundas, que traspasarían los límites de la ingeniería específicamente para rescatar los enormes restos del Titanic de su tumba acuática. Tan solo operar a profundidades oceánicas tan extremas, bajo presiones aplastantes superiores a 5.500 libras por pulgada cuadrada, requiere un diseño de grúa completamente novedoso, basado en la ingeniería mecánica de vanguardia y la ciencia de los materiales. Cada componente de las grúas, desde sus rígidos brazos de celosía hasta sus potentes motores eléctricos y sus bombas y cilindros hidráulicos, debe fabricarse para soportar las hostiles condiciones de la zona Hadal. El proceso de desarrollo se basa en la experiencia adquirida en la perforación petrolera en alta mar, la robótica submarina, la ingeniería aeroespacial y otras áreas. Los sistemas de control electrohidráulico otorgan a las grúas una articulación delicada pero robusta, mientras que las nuevas aleaciones patentadas resisten la corrosión y la fatiga del metal, incluso a temperaturas cercanas al punto de congelación. Sin embargo, las especificaciones requeridas van mucho más allá de la simple supervivencia en tales profundidades abisales. Estas grúas también deben tener la potencia bruta suficiente para levantar directamente un objeto de más de 46.000 toneladas, equivalente al peso de más de 5.000 elefantes africanos. Algunos diseños de supergrúas prevén una capacidad de elevación superior a las 30.000 toneladas, equivalente al peso de un portaaviones completo de la clase Nimitz. Integrar este grado de potencial de elevación puro en una grúa capaz de operar en aguas profundas amplía el horizonte de posibilidades. Sin embargo, la fuerza bruta por sí sola no bastará para levantar el Titanic, ya que se encuentra en un estado de deterioro extremadamente frágil. Tras 110 años en el lecho marino, la antiguamente sólida estructura de acero se partió en dos en el centro del barco. Durante su hundimiento, su casco se corroyó, sus cubiertas se derrumbaron y yace parcialmente enterrado en sedimentos. Esto exige que las grúas demuestren mucho más que una potencia absoluta. Requieren delicadeza y precisión a escala microscópica. Los puntos de anclaje de la grúa a los restos del naufragio serán cruciales. Unas pocas conexiones podrían distorsionar o desgarrar el buque debido a los desequilibrios de carga, pero colocarlas de forma aleatoria podría desmoronar aún más los restos supervivientes de mamparos y placas del casco. Las grúas deben tener un agarre suave pero firme para evitar causar más daños. Sus movimientos y velocidades de elevación deberán ajustarse con precisión en tiempo real, basándose en la información de los sensores. Como un cirujano experto que opera con sumo cuidado mientras levanta el Titanic con estos leviatanes de aguas profundas, podría, en teoría, tener éxito gracias a su inmenso tamaño y potencia. Su capacidad para combinar esta capacidad bruta con un control preciso determinará la viabilidad de rescatar el naufragio más famoso con el máximo cuidado. Las grúas sumergibles representan la culminación de la fusión del poder de la ingeniería oceánica con un enfoque de precisión cautelosa, una combinación que ofrece el gran potencial de finalmente rescatar el grandioso y antiguo sistema. Número 3. Elevación hidráulica del Titanic. ¿Podría el mismo sistema hidráulico utilizado para levantar cientos de toneladas en la industria aplicarse para recuperar los restos del Titanic de 46 toneladas? Sorprendentemente, algunos científicos creen que sí. En principio, se colocarían varios gatos hidráulicos de gran tamaño bajo el casco del Titanic y se anclarían al lecho marino. Gruesas placas de acero ayudarían a distribuir las fuerzas de elevación por la parte inferior del naufragio. Un fluido hidráulico a alta presión, bombeado desde buques de superficie a través de mangueras reforzadas, impulsaría la extensión sincronizada de los brazos del pistón del gato. De esta manera, el Titanic se elevaría lentamente como si estuviera en una plataforma submarina. Pero aquí radica el primer desafío monumental: desarrollar gatos hidráulicos capaces de izar un peso tan descomunal. Bajo las presiones de esa profundidad extrema, los gatos deben generar fuerzas de elevación lo suficientemente fuertes como para superar físicamente la resistencia inercial y de fricción que mantiene a flote
un transatlántico de 267 metros de eslora. Tras un siglo en el fondo marino, esto requiere cilindros hidráulicos diseñados con las mayores capacidades de presión y carga del mundo. La ubicación de los gatos también es crucial. Muy pocos puntos de conexión podrían aplastar secciones del casco deteriorado bajo cargas concentradas, pero rodear todos los restos requeriría una red hidráulica extensa y propiciaría fuerzas de elevación desequilibradas. Se necesitarían análisis estructurales y simulaciones exhaustivas para encontrar la ubicación óptima de los gatos y evitar fallos. Mantener docenas de gatos hidráulicos colosales sincronizados en tiempo real a kilómetros de profundidad en el fondo marino a oscuras podría ser casi imposible. Esta sería una evolución de elevación extremadamente compleja, sin margen de error. Exige mantener una armonía perfecta entre los gatos para evitar distorsiones estructurales o roturas a medida que el Titanic asciende. La coordinación de presiones, caudales y velocidades es similar a un ballet sinfónico, salvo por las máquinas capaces de triturar acero. Por lo tanto, si bien elevar el Titanic mediante una plataforma de gatos hidráulicos que asciende suavemente tiene méritos de ingeniería en teoría, las barreras técnicas en torno a la potencia, el control de precisión y la calibración a profundidades oceánicas reales limitan este método al ámbito de la teoría. Los riesgos que conlleva la implementación de tantos sistemas hidráulicos de elevación pesada, perfeccionados a kilómetros de profundidad en el hostil Atlántico, podrían conspirar para mantener al legendario transatlántico permanentemente encallado en el lecho marino. Número 2. Desplazamiento masivo. ¿Qué pasaría si pudiéramos elevar el Titanic no levantando los restos del naufragio, sino aligerándolo para que pudiera volver a flotar? Esta es la premisa tras las propuestas de bombear espuma expansiva a los restos deteriorados del legendario transatlántico. Al desplazar el agua con espuma flotante dentro del casco y los compartimentos, el Titanic podría, en teoría, volver a flotar. La física que sustenta este concepto es sencilla. Las espumas de poliuretano e isocianurato contienen bolsas celulares inertes que las hacen menos densas que el agua. Si una cantidad suficiente de este material flotante penetra en los restos, la densidad total disminuye según el principio de flotabilidad de Arquímedes. Esta menor densidad podría proporcionar la fuerza suficiente para que el Titanic, de 46 toneladas, se despegue de su lugar de descanso. Sin embargo, la ejecución segura de esta técnica en el pecio real presenta serios obstáculos. El transporte de la espuma expansiva hasta el lugar en las enormes cantidades necesarias ya plantea un enorme problema logístico. Los componentes de la espuma tendrían que mezclarse y bombearse a través de kilómetros de mangueras flexibles de alta resistencia, lo suficientemente robustas como para soportar las intensas presiones de las profundidades marinas. Instalar esta extensa red de inyección de espuma en el lecho marino conlleva sus propios riesgos. Una vez instalado el complejo sistema de inyección, lograr una distribución ideal de la espuma en el interior de los restos presenta el siguiente reto. El objetivo es rellenar completamente los espacios vacíos dentro del pecio sin debilitar su estructura. Sin embargo, la distribución interior del Titanic es un complejo laberinto de compartimentos y pasillos, algunos de ellos completamente colapsados. Los escaneos de sonar y las imágenes del interior ayudarían a localizar los puntos de inyección de espuma. Sería necesario un control minucioso de la inyección de espuma para evitar acumulaciones de alta presión que podrían romper mamparos centenarios. A medida que la espuma en expansión penetra en el pecio, su flotabilidad aumenta gradualmente, logrando que el Titanic flote. Pero este despegue debe controlarse para minimizar movimientos repentinos o tensiones de rotura. Las tripulaciones intentarían monitorear de cerca los volúmenes de espuma y las tasas de inyección, y realizar ajustes para lograr un perfil de ascenso suave. Se han propuesto otros métodos, como bombear cera o inyectar pelotas de ping-pong, para lograr el mismo objetivo, desplazando el agua rellenando el casco con materia menos densa. Sin embargo, el transporte y la dispersión de estos materiales alternativos plantean problemas adicionales. La cera podría solidificarse en las tuberías de transporte, mientras que las pelotas de ping-pong implosionarían bajo presiones extremas. Ambos tendrían dificultades para penetrar la compleja distribución interior
y desplazar completamente el agua de todos los compartimentos y huecos. Número 1. Elevación por cable. Entre las propuestas para rescatar el Titanic de su tumba, una de las más sencillas en su concepto implica cables y grúas. En este método de elevación por cable, potentes grúas montadas en buques de superficie elevarían el Titanic fijando cables a los restos del naufragio y tirándolo hacia arriba. Sin embargo, esta idea, aparentemente sencilla, se enfrenta a complejas dificultades en la práctica. Para elevar un objeto que pesa más de 46 toneladas desde profundidades tan extremas, se requieren cables y grúas de inmensa resistencia y capacidad. Los cables tendrían que estar fabricados con los materiales sintéticos más resistentes y duraderos, como el polietileno de ultra alto peso molecular, resistente a la corrosión y capaz de soportar la fuerza de elevar miles de toneladas bajo presión extrema. Las grúas de superficie serían grúas de salvamento marítimo de gran tamaño, las más grandes del mundo, montadas en buques dedicados a la elevación de cargas pesadas. Sin embargo, incluso los cables más robustos y las grúas más potentes son inútiles a menos que se puedan sujetar firmemente al pecio. Esto representa un gran desafío. El Titanic se encuentra dividido en dos secciones principales y se deteriora rápidamente. Conectar con éxito múltiples puntos de izado tanto en la proa como en la popa requeriría robots sumergibles avanzados y buzos. Los puntos de sujeción tendrían que distribuir las fuerzas de elevación entre las partes estructuralmente más sólidas del pecio. De lo contrario, la fragilidad del Titanic plantea el riesgo de una falla catastrófica si los cables están mal sujetos. Estrechamente relacionado con esto está la necesidad de sincronizar cuidadosamente la elevación. Las grúas tendrían que elevar los cables a la misma velocidad, asegurando que el pecio se levante de manera uniforme. Incluso pequeñas diferencias en la velocidad de elevación entre los cables podrían inclinar el pecio o desviarlo bajo cargas de tensión peligrosas. Mantener la simetría de la elevación desde diversos puntos de sujeción en un pecio centenario que se hunde requiere monitoreo y ajustes en tiempo real. Nos vemos en el próximo video.